tenemos este titular que generó mucha conmoción, mucha conversación, mucha discusión, ¿no es cierto? Macaya inclina la balanza a favor de ley que conmuta penas a reos, ¿no es cierto?, en el caso de derechos humanos. Por un voto, Senado aprueba en general proyecto, ¿no es cierto?, que abre, ¿no es cierto?, esta situación es terrible. El ministro de Justicia se quiebra tras la aprobación de esta ley, Andrea. Exactamente, un tema que, bueno, vamos a estar analizando porque tiene varias implicancias en términos de quienes podrían ser beneficiados, pero entre otras personas que están condenadas por delitos graves serían también personas que están condenadas por delitos de violaciones a derechos humanos, y eso generó ayer en el Senado, cuando se aprueba ahí por un voto apenas en lo general este proyecto, una reacción de parte del ministro de Justicia. Estamos ya con el ministro Gajardo a esta hora. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Contigo de la Mañana. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos quienes no solo nos están viendo, sino también a los que están en el estudio. Ministro, usted estaba muy conmocionado por esta información, por esta noticia. Usted conversó con algunos familiares, ¿no es cierto?, de personas desaparecidas, de víctimas de derechos humanos. Cuéntenos un poquito por qué le llegó tanto, cuéntenos un poquito qué le pareció también a usted en lo personal, en lo emocional, esta ley. No, mira, principalmente el día de ayer estaban presentes en las tribunas las dirigentes de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Estaba la presidenta de la agrupación y un conjunto de dirigentes. Ellas participaron del punto de prensa que dimos después de que lamentablemente se aprobara esta ley y en ese momento me conversaban de lo difícil que es para ellas. En el fondo son 50 años en los que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos, siguen buscando a sus familiares. En el caso de las que estaban ahí son sus padres, sus hijos también. Y para ella es muy doloroso esto, porque son 50 años los que ha costado mucho que nuestro país tenga justicia. Recién en la última década, podríamos decir, se han ido conociendo fallos que condenan a las personas que cometieron estos crímenes, que además son horrorosos. O sea, los crímenes de las personas los criminales que perpetraron estos crímenes hicieron violaciones de mujeres, de niños, de tortura, desapariciones. Entonces, para ellas esto es un dolor que lamentablemente se mantiene y que ven que se está retrocediendo en algo que nuestro país ha ido avanzando. Entonces, eso yo creo que para mí personalmente es algo que no me puede no conmover. Si no me conmoviera, yo creo que no estaría comprometido con lo que estoy haciendo. No entendemos. Expliquemos de qué se trata este proyecto que es aprobado ayer en el Senado en lo general. Podría haber algunas modificaciones después a través de indicaciones, pero lo que implica es la conmutación de penas para personas mayores de 80 años, pero hay ciertas condiciones que podrían implicar que gente incluso de menor edad también tenga la posibilidad de cumplir la pena que está cumpliendo en prisión en su casa, para todo tipo de delitos, no solamente violación a los derechos humanos. Aquí estamos hablando de delitos graves, homicidios, delitos sexuales, todo tipo de delitos. ¿Cómo quedaría el proyecto si queda tal como fue aprobado ayer? A ver si lo podemos explicar para que todos nos hagamos una idea y nos formemos una opinión justamente al respecto. Sí, este proyecto es realmente incomprensible. Yo el día de ayer señalaba, y lo dije además en la sala durante la tramitación, tuvimos varias salas del Senado en las que se discutió este proyecto. Entregábamos también los antecedentes de las personas que se podrían beneficiar con este proyecto. Este proyecto lo que hace es que todas las personas condenadas mayores de 70 años podrían solicitar el beneficio de terminar de cumplir su condena en su domicilio. ¿Cuáles son los efectos prácticos? De que primero todas las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, que son los crímenes más graves que establece la legislación internacional y nacional, y se llaman delitos de lesa humanidad porque van en contra de la humanidad. Eso es lo que significa, es decir, son aquellos que afectan el corazón de lo que consideramos humano, son los más graves. Esas son alrededor de 300 personas que podrían terminar de cumplir sus condenas en su domicilio, desoyendo o contrariando
las obligaciones internacionales que tiene Chile en esta materia, porque el Estatuto de Roma, por ejemplo, permite beneficios intrapenitenciarios, permite beneficios penitenciarios, pero establece ciertos requisitos. Este proyecto no establece ninguno de esos requisitos. Pero además el proyecto es contrario a la política de persecución penal que hemos elaborado no solo en este gobierno, sino que en el gobierno anterior y las legislaciones que hemos dictado, porque va a permitir que personas también que tienen más de 70 años, que han cometido delitos comunes, pero delitos tan graves como homicidios, parricidios, femicidios, violaciones de niños, niñas, adolescentes, terminen de cumplir sus condenas en su casa. Yo daba ejemplos en la discusión en la sala. Este proyecto podría permitir que el día de mañana Julio Pérez, el psicópata de Alto Hospicio, que asesinó a 14 niñas en la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, que las violó a la gran mayoría de ellas, siga cumpliendo su condena en su casa, con lo que eso significa para la comunidad. Claro. Y para la protección de las víctimas y de los testigos. O sea, es realmente horroroso, pero y también lo señalaba en la comisión en la sala del Senado, podría permitir que algunos de los criminales vinculados con crimen organizado, que los tenemos en la cárcel de máxima seguridad precisamente para que estén incomunicados, para que no sigan operando sus redes criminales, también cumpla sus condenas en la casa, poniendo en riesgo la seguridad de todos nosotros. ¿Por qué? Porque el proyecto no es solo para los mayores de 70 años, también es para aquellos que tengan enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas tienen 10.000 personas de nuestro sistema penitenciario. También es para personas en situación de discapacidad. Situación de discapacidad son miles de personas en nuestro sistema penitenciario los que podrían acceder a este beneficio. Entonces, el proyecto es tan malo técnicamente que el Ministerio de Justicia hizo ver todas estas deficiencias técnicas. Y no solo el Ministerio de Justicia, lo hizo ver también la Corte Suprema. El informe de la Corte Suprema es muy contundente. No solo como el proyecto es deficiente en términos técnicos, sino que también como es contrario a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene nuestro país. Es decir, ministro, entonces realmente es incomprensible que se haya aprobado. Va mucho más allá de lo que en algún momento se planteaba, que era permitir ciertos beneficios, como por ejemplo la conmutación de pena a personas que estaban con enfermedades terminales, a personas que se estaban muriendo en la cárcel. Esto es mucho más amplio que eso. Tal cual, 12.000 personas eventualmente se pueden ver beneficiadas, y 12.000 personas que han cometido el tipo de delitos que yo les señalo: traficantes de droga, violadores de niños, niñas, adolescentes, femicidas, homicidas, asesinos seriales. Eso, y además pusimos los ejemplos, entonces por eso es muy incomprensible. Y por otra parte, también señalamos, tanto en la comisión como en la sala, que para los enfermos terminales nuestro sistema institucional tiene una válvula de escape, porque estas personas, los enfermos terminales, han solicitado vía acciones ante los tribunales de justicia que se pueda permitir la última etapa, terminar de cumplir su condena, la última etapa de su vida, terminar de cumplir su condena en su casa. Y los tribunales de justicia han accedido a aquello, porque ven caso a caso, lo analizan caso a caso, revisan los antecedentes médicos y determinan aquello. Entonces, la verdad es que este proyecto no es necesario para nuestro país. Es contrario, por eso yo les decía, es contrario a la obligación internacional en materia de derechos humanos. Es contrario a lo que ha hecho nuestro país para proteger los derechos humanos en los últimos 30 años. Es contrario a la política de persecución penal. Es realmente inexplicable en materia de seguridad pública. Es totalmente opuesto a lo que hemos venido haciendo en el Congreso Nacional durante estos últimos 4 años, pero lo que han hecho los gobiernos anteriores en materia de seguridad pública también. ¿Ministro? Entonces, la verdad es que yo no logro entender cómo se aprueba este proyecto en general. Sí, yo creo que hay que despejar el tema en materia de derechos humanos con el tema que usted está hablando, que es el que ayer merecía muchas dudas, incluso a abogados, ¿no es cierto? Incluso a gente que trabajaba en algunas cortes, que uno de manera bastante sorprendente veía como gente que trabajaba en el Poder Judicial estaba enredado con el proyecto o no entendía del proyecto o no podía entender por qué, ¿no es cierto?, el proyecto era tan general. Entonces, mi pregunta específica es, ¿esta aprobación está abierta a algunas indicaciones al menos? ¿O a indicaciones que puedan llegar desde todos los sectores? Porque hoy día hay muchas más dudas que certezas con respecto a este proyecto, ministro. O sea, este proyecto, si se llegara a transformar en ley tal como está, sería
contrario a todas las cosas que yo le señalaba. Y la verdad, estaríamos retrocediendo en materia de derechos humanos, en materia de persecución penal, en materia de seguridad pública, décadas. Y eso no, yo creo que el Congreso Nacional no lo puede permitir. La aprobación en general, a nuestro juicio, era absolutamente innecesaria, porque lo que se busca con el proyecto ya se puede lograr a través de las acciones que presentan las personas enfermas terminales en sus procesos judiciales, y las cortes respectivas han accedido cuando se acredita que efectivamente una persona enferma terminal. Y todos los otros aspectos del proyecto son tan indeseables. Yo le diría, no son susceptibles de enmendar, son completamente indeseables. Nosotros no queremos, más allá de la edad que tenga, que un asesino serial termine de cumplir su condena en su casa. Yo creo que eso no lo quiere la sociedad chilena. ¿Ministro? Tampoco quiere que violadores de niños, niñas, adolescentes, más allá de que tengan enfermedades crónicas, termine de cumplir su condena en su casa. El proyecto, le decíamos a los senadores, eventualmente no puede estar en el mismo domicilio de su víctima, pero en ese domicilio puede acceder a otros niños, a otros adolescentes. ¿Queremos poner en riesgo a esas personas el día de mañana? Yo creo que no. Ministro, la pregunta que se hará mucho es, bueno, ¿cuál es el argumento de quienes impulsan este proyecto, de quienes lo aprobaron? Con esos 23 votos, fueron 23 senadores que aprobaron este proyecto ayer. Hay un caso en particular que obviamente llama la atención, que tiene que ver con el senador Macaya, pero escuchemos al senador Rojo Edwards respecto justamente al por qué estaban apoyando este proyecto. Este Senado acaba de aprobar un proyecto que va a permitir que exista un cumplimiento alternativo de penas. Esto es para personas de 80 años o que tengan una enfermedad terminal, en que ya no puedan ser tratados en la cárcel, que por la forma de encierro implique un trato denigrante, una especie de tortura, un trato indigno, y que no se tienen las capacidades para atenderlos. Esas personas, por humanidad, lo que vamos a hacer es que puedan terminar sus periodos de condena encerrados 24 horas al día, 7 días a la semana en sus propios hogares. Quiero además anunciar que entregaré este proyecto de ley para que el próximo presidente electo pueda utilizarlo como criterio, si es que la Cámara de Diputados no lo aprueba con celeridad, y se pueda indultar a todos los presos que hoy día están con enfermedades terminales. Ahí está, ese es parte de los argumentos que entregan quienes han impulsado este proyecto. Carlos Gajardo, yo sé que tiene también mucho reparo y pregunta si quieres planteársela al ministro. Sí, ¿cómo está, ministro? Buenos días. Lo que pasa es que ha habido cierta confusión en lo que este proyecto significa, porque se dice que esto es para enfermos terminales y es mucho más que eso, ¿no? Porque se hace una distinción entre personas según su edad y personas que tienen más de 70 años. Si se le suma además los años que ya han estado privados de libertad, no requieren, y eso es importante aclararlo, ministro, no requieren además una enfermedad. Claro. O sea, basta la edad, 70 años en adelante, para que sean inmediatamente puestos en libertad en su domicilio, siguiendo cumpliendo la condena. Pero además, enfermos crónicos sin edad. O sea, una persona de 20, de 30, de 40 años que acredita una enfermedad crónica, y enfermedades crónicas son asma, diabetes, hipertensión, y esas personas, sin importar su edad, que tengan esta enfermedad crónica y que acrediten que un tratamiento adecuado no puede ser dado en las cárceles. Todas, pues. Entonces, yo creo, ministro, que efectivamente, como usted lo ha señalado, esto va mucho más allá de enfermos terminales, donde hoy día el sistema tiene mecanismos para asegurar que esas personas puedan, en los casos verdaderos, por no es cierto, no enfermedades terminales inventadas, que sean efectivamente terminados de cumplir su prisión en la cárcel. Por eso yo entiendo la gravedad que el gobierno le asigna a esto, y usted ha hablado de que esto podría beneficiar a 12.000 personas que hoy día están en la cárcel. ¿Son así esas cifras? Tal cual. Bueno, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos. Efectivamente, para enfermos terminales, actualmente nuestro sistema judicial tiene una vía. Aquellas personas que lo acrediten, lo solicitan a través de los recursos respectivos, y en general eso ha operado bien. Es decir, para aquellos enfermos terminales, sus últimos días lo pueden pasar dentro de sus domicilios, que acrediten efectivamente aquello. Entonces, si uno revisa lo que dijo el senador, con eso ya opera actualmente.
Pero tal como dice Carlos, efectivamente esto no requiere enfermedad terminal, solo requiere tener más de 70 años. El senador dice 80, pero el proyecto dice 70 años en adelante. 70 años. Pero además, también para los enfermos crónicos, para personas en situación de discapacidad. Esos universos son más de 12.000 personas que han cometido diversos tipos de delitos. Si nos vamos a las personas mayores de 70 años, tenemos al menos 370 personas que cometieron crímenes de lesa humanidad que saldrían el día de mañana a cumplir sus penas en su domicilio, independiente de la salud que tengan, independiente de las condenas que le quedan. Imagínense que Krasnov tiene condenas que acumulan casi 1000 años. Exacto. Por los distintos crímenes horrorosos que cometió. Y esa persona, si está con buena salud, igual va a poder ser beneficiada con este proyecto y terminar de cumplir su condena en su domicilio, con todas las comodidades de que tendría su domicilio, burlándose de una u otra manera de la justicia de nuestro país, burlándose de las víctimas de nuestro país, generando lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una impunidad encubierta. Pero por otra parte hay alrededor de el mismo número, 300 y tantos adultos mayores que cometieron delitos tan graves como homicidios, parricidios, femicidios, violaciones de niños, niñas y adolescentes, que también se verían beneficiados inmediatamente y retornarían a sus domicilios, con lo que eso implica, poniendo en riesgo a otras personas eventualmente. Y si le sumamos los enfermos crónicos, que son alrededor de 10.000 personas, podríamos tener algunos de los líderes del Tren de Aragua que tenemos en cárceles de máxima seguridad operando sus redes criminales desde sus domicilios. Sí. Porque probablemente alguno de ellos podría acreditar que tiene, por ejemplo, alguna enfermedad crónica, que es una circunstancia amplísima. Entonces, la verdad, es inexplicable este proyecto, porque el objetivo que declaran los mocionantes se cumple se cumple actualmente a través de otras vías. Entonces, el tema de la enfermedad crónica, al menos hay que limitarlo. Al menos porque una persona con una diabetes, imagínate que puede ser un asesino serial y puede tener diabetes y se va para la casa. No. Mira, está fuera de toda lógica, de toda racionalidad. Permíteme, Julio César, poner otros nombres que saldrían en libertad si esta ley se aprueba mañana. María del Pilar Pérez. La Quintrala. Mira. María del Pilar Pérez, condenada más de 70 años, se va en libertad mañana si esta ley se aprueba. Por los años que ya lleva cumplido. Carlos, no necesita acreditar. Solo si me permite. Todos estos ejemplos se dieron en la sesión de la sala. Se les dijeron a los senadores que aprobaron. Y a pesar de eso lo aprobaron. Ministro, pero déjeme ponerle otro dato, hipotéticos. Todos los casos que se están investigando hoy día, Ángela Vivanco, Luis Hermosilla, si fueran condenados, se van para la casa inmediatamente porque tienen edad suficiente o tendrían que cumplir una pena muy menor, una cantidad de años muy menor, ¿no? Hemos estado hablando esta semana del sicariato de Givens, donde el principal imputado es una persona de 75 años que ha alegado que tiene enfermedades crónicas, para la casa inmediatamente. Entonces, esto, a mí me gustaría decir, esto los senadores no lo pensaron bien. Pero como dice el ministro, aquí hubo un informe de la Corte Suprema que advirtió de todo esto, de las deficiencias de este proyecto, e igualmente se aprobó. Lo pensaron muy bien. Yo creo que esta norma es demencial, y en la medida en que la ciudadanía entienda lo que se está aprobando, esto no va a resistir. O por querer empujar cierta parte del proyecto. Por supuesto. A lo mejor metieron una ensalada y una pesca de arrastre que es inaceptable. Porque a lo mejor tenían que haber sincerado el proyecto y haber dicho, nosotros queremos que ciertos tipos que se vieron involucrados en temas de derechos humanos, Punta Peuco, todo, pero no haber arrastrado, ¿no es cierto?, en todo esto a lo que estamos hablando, porque finalmente hoy día un joven de 30 años que tenga una enfermedad crónica que puede ser jefe de una banda, ¿no es cierto?, o una persona, muchas de las personas que lideraban bandas que están en silla de ruedas o que tienen problemas, ¿no es cierto?, importante discapacidad por balazos, van a terminar también en la casa, que lo más probable es que sigan, ¿no es cierto?, liderando bandas criminales. ¿No? Es una locura. Si tú lo piensas de manera un poquito reflexiva. Lo que es más inentendible es que quienes aprueban este proyecto son quienes permanentemente rasgan vestiduras con el tema de la seguridad. Y que no tienen ningún problema en bajar la edad de imputabilidad a menores de edad, porque dicen que, bueno, la tiene que ser mano dura, pero resulta que ahora hay un tema de humanidad que se apodera de todos y dicen, no, hay que beneficiar, que la gente tenga condiciones dignas. Me parece
muy llamativo, me parece inexplicable, ministro. Yo no sé si es que dentro del proyecto se establece, por ejemplo, un mínimo que tenga que cumplir una persona que está condenada por delitos tan graves como los que mencionaba. Nada. No se establece ningún mínimo, tampoco se establecen los criterios para el caso de lesa humanidad. Los criminales de lesa humanidad, el Estatuto de Roma, en el artículo 110, establece criterios. Dice, se les puede entregar beneficios penitenciarios, pero bajo ciertas condiciones. Y 3 condiciones que establece el Estatuto de Roma no se cumplen en este caso porque tampoco lo establece el proyecto. También se lo hicimos ver a los senadores. ¿Cuáles son estas condiciones? Que haya colaborado con la justicia, que haya entregado información respecto a las víctimas de sus crímenes. Y tercero, que se haya arrepentido. Y además el Estatuto de Roma considera necesario que se tenga en consideración a las víctimas y a la sociedad en estos delitos, porque los crímenes de lesa humanidad afectan el corazón de la humanidad. Entonces, ninguno de estos requisitos se incorporan en el proyecto. Y todos los antecedentes se les entregó a los senadores, le entregamos cifras, le entregamos las deficiencias técnicas que tiene el proyecto, lo dijo la Corte Suprema. ¿Ministro? Tuvimos 3 sesiones, si mal no lo recuerdo, de la sala en la que cada vez que intervenían yo les señalaba con antecedentes porque era inconveniente este proyecto, pero lamentablemente se hizo oídos sordos de todos los argumentos que entregamos. Ministro, y ustedes iban ejemplificando, ¿no? Iban diciéndole la Quintrala, por ejemplo, saldría en libertad de inmediato. Ustedes le iban diciendo con nombre y apellido, iban describiendo los casos. Es solo para saber, sí. Sí, muchos. Yo personalmente, que me tocó intervenir, solo describí el caso de Julio Pérez, que es el caso del psicópata de alto hospicio, que yo creo que es muy evidente. Sí. Pero di cifras de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, di cifras de todos los adultos mayores y los delitos que habían cometido estos adultos mayores que podrían ser beneficiados por el proyecto. Di cifras también de lo que significa la enfermedad crónica. También entregué cifras de las personas que eventualmente tendrían enfermedad crónica, los delitos que cometieron, y también entregué cifras de las personas en situación de discapacidad y los delitos que han cometido, porque todas esas personas se beneficiarían. El universo es de 12.000 personas aproximadamente. Es realmente, como les decía, contrario a lo que venimos haciendo en todas estas áreas, en derechos humanos, en seguridad pública, en persecución penal. Es contrario al régimen de máxima seguridad que hemos implementado para los criminales vinculados con el crimen organizado. Es decir, es realmente inexplicable. Yo nunca pensé que se iba a llegar al punto que se aprobara. Me parece que hay tantas no tiene cosas sin explicación en esta historia, uno no entiende. Yo, la verdad, estoy de espalda. Yo creo que muchos chilenos hoy día se levantan y ¿cómo que puede salir esta señora libre? ¿Cómo que puede salir este señor libre, los altos hospicios? Todo lo que le ha costado al Estado chileno hacer justicia en muchos casos. Jefes de bandas, jefes de bandas narcos, todo, o sea, una cantidad impresionante. Entonces uno dice, ¿qué es esta cuestión? Más encima, hay un senador que vota la ley, cuyo padre podría haberse beneficiado por esta ley. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Un mínimo de decencia sería inhabilitarse. Pero se le pidió. Y se le pidió y eso no sucedió. ¿En qué punto está este trámite? Porque hay leyes que se demoran décadas en salir y esto avanzó así como ¡pum! Entre gallo y medianoche. Volvieron de vacaciones y avanzó. Además que con ese tema del senador Macaya, sí, fue el voto que definió o sea, fue por un voto. La situación. Por un voto. Carlos, desde lo jurídico, porque desde la reflexión ciudadana se ve muy mal, sí. Pero desde lo jurídico él no tenía que haber... Lo que pasa es que no existen normas claras y obligatorias de inhabilidad, ¿no es cierto? Aquí queda entregado básicamente a la conciencia de cada senador. Si él estima que tiene un impedimento, un conflicto de interés, se inhabilita, pero voluntariamente. En el caso del senador Macaya, me parece que el conflicto es evidente. Él está aprobando una ley que significa que el día de mañana su padre sale en libertad, ¿no es cierto? Es evidente que yo tengo que decir, mira, más allá de mi opinión personal, yo no puedo votar en esto porque tengo un conflicto de interés. Pero eso es evidente, y lo que estamos hablando acá. Pero no hay una forma. No hay. Los senadores y los diputados en general no tienen reglas. Ayer esa era la pregunta, ayer en redes sociales, esa era la pregunta, porque en el fondo éticamente, moralmente, incluso... O sea, ni siquiera ética, sino una cuestión de sentido común. De sentido común, esto me beneficia, yo soy dueño de una empresa también, no voy a participar en esto, digamos. Pero acá en el caso de que beneficiaba al papá, ¿no es cierto? Pero la gente se preguntaba mucho, pero ¿cómo no va a haber un reglamento en el Parlamento que impida algo así?
Y parece que no lo hay. No existe. Quizás por lo único que podría hacer que lo pasaran al comité de ética y que se le sancionara. Pero eso a posteriori. Pero ya está a posteriori. Sueldo, claro, absolutamente. a posteriori, y ya conocemos. ¿no? Claro. Ministro, ¿qué se habló del senador Macaya? ¿Hubo ahí alguna suerte de conversación, de alcance? No, eso, tal como dice Carlos, es algo que tiene que resolver el Senado. Nosotros en ese aspecto no nos pronunciamos, es otro poder del Estado. Ellos son los que tienen que revisar si se configura o no, y además es una decisión de la persona, del mismo senador. Entonces, ahí nosotros como Ejecutivo no tenemos, no nos involucramos. Lo que sí yo le digo, a mí me parece inexplicable en general la votación. O sea, de los 23 senadores que la aprobaron. Sí. Más allá de los mocionantes, que obviamente me imagino que creen en el proyecto que presentaron, pero realmente inexplicable, y son ellos los que tienen que decir, bueno, ¿por qué aprobaron este proyecto que va a tener estos efectos para la seguridad pública, para los derechos humanos en nuestro país? Claro, acá hemos visto muchas veces, y tenemos un largo historial de proyectos malos, técnicamente horribles, que se aprueban y después dicen, es que no sabían, no nos dimos cuenta, pero en este caso les hicieron ver absolutamente todos los efectos que esto iba a generar, los problemas que tenía, lo que iba a significar. ¿Qué le decían? Porque yo sé que siempre que hay una aprobación de un proyecto hay conversaciones, hay un diálogo de los distintos sectores, el gobierno también interviene, no directamente en el Senado necesariamente, pero sí a través de conversaciones con quienes están a favor y en contra para tratar de inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Cuando se le planteaba a los senadores que aprueban este proyecto todos los problemas que esto iba a significar, ¿cuál era la respuesta? La verdad es que de los senadores que intervinieron no había mucha respuesta, se quedaban en la parte de que esto era un proyecto humanitario. Y nosotros, y ustedes lo pueden revisar, en las 3 sesiones de sala intervenimos no una, sino que, no sé, 5, 6, 7 veces, al menos. Después de que cada senador que planteaba su apoyo al proyecto, por alguna razón, nosotros le decíamos por lo inconveniente que era el proyecto en general. Pero además los senadores que votaron en contra también entregaron muchos argumentos, también en las 3 sesiones de sala que hubo. Es un proyecto que se discutió bastante y tampoco se oyó o se escuchó lo que ellos señalaban. Pero además, a mi juicio, una de las cosas más graves, que porque uno podría decir, bueno, el Ministerio de Justicia es de un gobierno que tiene un signo político, etcétera. Ya, ok, no lo vamos a tomar tan en consideración. Pero la Corte Suprema lo dijo con mucha claridad, y el informe de la Corte Suprema se le entregó en la comisión respectiva, se hizo ver en sala, yo lo cité, en muchos párrafos lo leí textual. Los senadores que se opusieron también lo entregaron, lo dieron a conocer, también lo reprodujeron, pero tampoco se quiso ir al máximo tribunal de la República. Y los antecedentes y la inconveniencia técnica que la propia Corte Suprema decía al respecto. Claro, la Corte Suprema, ministro, efectivamente repara mucho en cómo se prueba esto, ¿no? Decía, bueno, ya, pero ¿cómo se va a probar la enfermedad crónica? Porque no es que aquí se establezca que esto lo va a decidir el servicio médico legal, nada, no se dice nada de eso, ¿no? No está el reglamento. Claro, y por lo tanto la Corte Suprema se pregunta, en el informe se pregunta, ¿cómo se acredita? ¿Basta un médico general, un especialista, un asistente social, todos dando su opinión de que técnicamente el proyecto era malo y que generaba muchos inconvenientes para su aplicación práctica, ¿no es cierto? Imagínate hoy día cómo es la situación de Gendarmería. Imagínate hoy día cómo es la situación que se está viviendo en el sistema judicial. Lo que implica generar un proyecto así, porque este proyecto al menos tiene que tener un reglamento serio, ¿no? No puede llegar uno con un certificado en el teléfono y pedir que salga alguien de la cárcel que es un asesino, o que es un violador de adolescentes. Entonces, hay también atrás muchas preguntas que quedan abiertas y mucha desconfianza, porque ¿seremos capaces de implementar un sistema serio? ¿Quiénes empezarán a salir? ¿Empezará a salir gato por liebre? Gente que no está enferma, gente que tiene diabetes, gente que tiene hipertensa. O sea, entonces acá se puede abusar también del sistema, ya con el riesgo que conlleva solamente con la gente que saldría al otro día de aprobar proyectos por la edad. O sea, si tú miras la foto de hoy día a veces nos encontramos con gente que debiese estar haciendo, por ejemplo, una medida preventiva en la casa y te lo encuentras en la calle. Orden de alejamiento con tobillera, lejos de su víctima, cerca de sus víctimas. Entonces al sistema le cuesta regular esto, le cuesta fiscalizar esto. Nos vamos a encontrar con un violador, con un homicida, con María El Pilar Pérez en el supermercado.
Porque yo creo que esa es la duda de la gente. Ok, aprobándose este proyecto de ley, avance como está. Avance como está. Y se conmuta, porque la defensa de los senadores era, esto no es que anule la pena, sino que se conmuta la casa. Ok, ya, los mandan para la casa. ¿Qué nos asegura que van a estar en la casa? Pero, o sea, es que no existe ni una posibilidad. O sea, yo ahí voy a ser tajante, lo siento, pero no existe ni una posibilidad de que tú garantices el cumplimiento de esas penas en los respectivos domicilios para la cantidad de gente de la que estamos hablando. O sea, hoy día no funciona en miles de casos, menos si es que, obviamente, envías a todo este otro número de gente a sus casas. Aparte de todo esto, ministro, ¿qué le dices tú hoy día a las 14 familias de las víctimas del violador y asesino de Alto Hospicio? Claro. ¿Qué les dices como país? ¿Qué les dices como sociedad? ¿A qué le dicen como Estado, no como gobierno? Despejemos los gobiernos, despejemos la derecha y la izquierda, despejemos todo. Decir, como Estado, ¿no es cierto? ¿Qué le dice a la gente que ha sido víctima de todos estos criminales? ¿Qué les dice? ¿Cómo los miras a la cara? No, le dice, yo creo que Julio César, tú das en el clavo. Esto es vergonzoso. O sea, en parte el día de ayer, cuando yo estaba con las dirigentes de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, o sea, el Estado le ha fallado por 50 años. A las víctimas del psicópata de Alto Hospicio, el Estado les falló en que no les creían primero, no investigaron. Exacto. Y ahora que se hizo justicia, esta persona podría posteriormente cumplir el resto de su condena en su casa. Es realmente vergonzoso para nosotros como Estado. Y por eso yo creo que este proyecto no puede ver la luz. Este proyecto tiene que ser rechazado. No basta con que se enmiende, porque además los objetivos que busca ya se pueden conseguir por otras vías. Y la señal que tenemos que dar nosotros es muy clara, es una señal de que si usted comete un delito, tiene que cumplir su condena en la cárcel, a menos que eventualmente tenga alguna enfermedad terminal, la pruebe como corresponde en los tribunales de justicia, y los tribunales de justicia le permitan que usted termine de sus días de vida en su domicilio. Pero el resto tienen que cumplir sus condenas en su casa, y sobre todo para criminales de lesa humanidad, crímenes horrendos como los que les señalaba. O sea, no hay justificación si queremos o creemos efectivamente en tener un país más seguro, un país en el cual la convivencia pacífica sea el centro de su accionar, y un país que proteja los derechos humanos como corresponde. Y por eso es tan bueno ponerle nombre, apellido, cara a cada uno de los casos de ejemplos entre tantos que podrían quedar en libertad, porque a veces los números se disuelven o a uno le cuesta como asimilar la gravedad de lo que estamos hablando. Estamos hablando de números muy significativos, pero cuando uno le pone rostro y cuando vemos a María del Pilar Pérez y lo que significó, lo que vemos, lo del psicópata de Alto Hospicio y otros casos tú mencionabas, Carlos, Mira, otros casos. Déjame hacerte una infidencia, Andrea. Yo anoche me comuniqué con el padre de Diego Schmidt-Hebel, don Klaus Schmidt-Hebel, por esta noticia, ¿no? Y por supuesto, me imagino que él, que yo pude conversar con él, ¿no? Pero todas las víctimas de personas que pueden salir en libertad estaban preocupadísimos, deshechos, con rabia, ¿no es cierto? Porque efectivamente esta situación termina siendo inentendible. Fíjate además que estamos hablando de delitos que en general no son de calle, pues no sé, aquí en general no estamos hablando de robo, estamos hablando de delitos que perfectamente tú puedes seguirlos cometiendo, crimen organizado, sicariato. Si María del Pilar Pérez en su casa puede mandar a matar a 5 más. ¿Pero qué te decía? ¿Qué te decía? No, o sea, rabia, desilusión, no entender, ¿no es cierto? Sorpresa. ¿Quién es? Cuéntale a la gente, porque no toda la gente sabe qué es. Bueno, el crimen de María del Pilar Pérez que estamos viendo en pantalla fue en contra de 3 personas, ¿no? De su ex marido, de la pareja de su ex marido, Francisco Arevalo, y de Diego Schmidt-Hebel, un joven economista de 20 y tantos años que muere asesinado por un crimen por encargo en Providencia a las 8 de la mañana, un día 4 de noviembre del 2008, y sus padres, por supuesto, esto lo han vivido como una pesadilla eterna, ¿no? Entonces, algo de justicia, de reparación te da el saber que hay una condena de presidio perpetuo efectivo. Y cuando tú vienes y ves estas noticias de que esa persona que hizo este daño inconmensurable, esta y muchas otras, ¿no es cierto?, puede salir en libertad el día de mañana porque se aprueba una ley. O sea, las víctimas no entienden.
no entienden esto que está pasando. ¿Sabes qué? Estaba pensando en el discurso de muchos de los senadores respecto, por ejemplo, al tema pensiones, cuando dicen, oye, pero a los 70 años la gente puede seguir trabajando, a los 70 años todavía la gente está activa, a los 70 años ya las cosas cambiaron, la expectativa de vida hoy en día es mucho mayor, por lo tanto a los 70 años, si es que pueden, sigan trabajando. Pero al mismo tiempo, a los 70 años son unas pobres personas que no pueden estar en la cárcel, que no deben cumplir con penas por delitos gravísimos que cumplieron. No tiene ni un sentido el discurso que están teniendo respecto a este tema, ninguno. Es todo Ninguno, demasiado no se condice. inconsistente. Es todo demasiado inconsistente, pero sobre todo, ministro, es demasiado inconsistente cuando la preocupación número uno de este país es la seguridad pública. Cuando los chilenos, si algo les importa, es el tema, ¿no es cierto?, la seguridad pública y que los delincuentes, ¿no es cierto?, estén en la cárcel. Y a veces, como ciudadanía, hasta nos pasamos de largo. Y queremos penas más altas, y queremos que crezcan las penas, y queremos que seamos más duros, y queremos que haya más gente en la cárcel. Y a veces la ciudadanía nos pasamos de largo, pero es que estamos con ese temor. La ciudadanía está con esa situación en la cabeza y es la primera preocupación en la encuesta que usted lea. Sí. Y para el sector político que usted escuche, es la primera preocupación. ¿Cómo es posible que corte directo a todo este discurso, a todo esto que hemos vivido todos estos años, ¿no es cierto?, el líder de una banda narco, por ser hipertenso, tener diabetes, ¿no es cierto?, o por tener asma, pueda irse a la casa? Aunque tenga 30 años. Aunque tenga 35 años, 40 años. O sea, esto es una locura por donde uno lo mire, ministro. Por donde lo mire. No, estoy completamente de acuerdo. Y así lo hicimos ver en el Senado y es incomprensible, o sea, es realmente incomprensible. Además, Julio César, en los últimos años, en la última década y durante este gobierno, hemos sido más estrictos, por ejemplo, con la libertad condicional, con las reducciones de condena. Se han hecho reformas para que precisamente, por ejemplo, los violadores de niños menores de 14 años no puedan tener reducción de condena, para que la libertad condicional sea mucho más estricta. Pero se daría el contrasentido de que no va a ocurrir aquello, pero podrían terminar de cumplir su condena en su domicilio. O sea, no es coherente con lo que hemos hecho como país en las últimas décadas. No es coherente. Le agradecemos, ministro. Sabemos que tiene responsabilidad y que tiene otras obligaciones. Le agradecemos muchas gracias, ministro. Este tiempo que ha pasado con nosotros aquí conversando. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero nosotros seguimos conversando. Muchas gracias a usted y un saludo. Va a ser el tema que hoy día va a generar reacciones. La gente en sus casas no puede entender y por eso nosotros estamos tratando de explicar cosas que son verdaderamente inexplicables. Para mí no tiene explicación alguna. Uno los ve en campaña, los ve en los debates, los ve en los matinales, los ve en los diarios, ve las columnas, ve las opiniones de muchos de los senadores que aprobaron esto. Y dice, ¿de qué estamos hablando? Yo le estaba sacando la edad a los que habían votado, Claro. Porque a lo mejor se están asegurando ellos, tienen más de 70. Claro. Y pueden tener una yayita. Nunca se sabe. No, una bromita hasta ahora. Pero igual le estaba sacando la... Pero la verdad es que la gente está indignada. La ciudadanía está indignada, la gente y de todos los sectores políticos, porque no se pueden hacer o no se pueden querer aprobar. Voy a hablar de situaciones, ¿no? De situaciones que quizás quieran ellos poner a medida con pesca de arrastre o con leyes generalistas. O sea, ayer yo hablaba de la hipocresía que ya tiene la política chilena de años, y cuando una vez se le suelta la cadena y hay un poco de verdad, todos se asustan, pero es mejor siempre vivir en la verdad. Y aquí pasó algo que se fue de las manos, porque yo no puedo creer que sea de otra forma, que por tratar de disimular, ¿no es cierto?, una ley que iba a favorecer a unos pocos, a un grupo, todo, se tiraron una ley general que no tiene patas ni cabeza, que está poniendo en riesgo la seguridad del país, porque lógicamente si salen todas estas personas vamos a vivir en un país mucho más inseguro. Claro. O sea, imagínate que tú no te vas a encontrar con un delincuente en cualquier lado, porque aquí la estructura del sistema no va a poder ir a fiscalizar a los 12.000, 11.000 posibles reos que quieren libertad, que estén en la casa. Esa cuestión no da por ningún lado.
Entonces, aquí, Carlos, hay un tema que hay que al menos poner en discusión en la mesa. No, sin duda. O sea, yo coincido que esta fue una ley que se hizo para beneficiar a personas, a los abuelitos de Punta Peuco, para ponerlo entre comillas, ¿no es cierto? A las personas que están básicamente privadas por crímenes de lesa humanidad. Pero para que no fuera tan evidente esa situación, se hizo una norma más genérica y en esa norma entran todas las personas de las que hemos visto y conversado. Yo creo que un senador que votó a favor no resiste una discusión en un panel. No es capaz de explicar en un panel por qué votó de esta manera. Totalmente. O sea, puesto a discutir, queda desnudado de que lo que aprobó fue absurdo. Yo ayer publiqué un posteo y me lo contestó la diputada Jimena Osandón. Que no votó, digamos, en su favor. Pero ella me puso, es solo para enfermos terminales. O sea, ni siquiera hay comprensión de lo que se votó. Ella no lo votó, estoy de acuerdo. Ella no lo votó porque esto fue en el Senado. Pero lo que quiero decir es que yo creo que, y quiero pensar de buena fe, yo creo que hay muchos senadores que no han entendido a pesar de todo lo que se les ha dicho. No saben lo que votan, pero es increíble. O sea, y la lógica sería, Carlos, para entender bien. Ok, pasemos este saco completo de posibilidades. Total, en el camino lo arreglamos y vamos a terminar logrando lo que queremos lograr, que es el traje de medida para la gente de Punta Peuco. Claro. O sea, yo no veo otra explicación. Porque fíjate que además la votación fue súper política. O sea, cuando decimos 23 senadores, son los 23 senadores de derecha. Totalmente alineados. Y cuando son los 22 senadores en contra, son los 22 senadores de centro izquierda. O sea, la votación fue política. Exacto. Porque en un tema así, uno podría decir esto es por convicciones. Yo pienso que la cárcel no es el mejor lugar y ahí se distribuye parejo entre derecha e izquierda. No, acá la votación fue los 23 de derecha por aprobar, 22 de izquierda por rechazar y el sustento que está detrás es finalmente la libertad para la gente de Punta Peuco. Hablábamos de diputados y senadores, Julio, que no saben lo que votan, supuestamente, pero es difícil de creer en este caso en particular cuando se les hizo ver permanentemente lo que estaban votando. No es como en otros proyectos donde efectivamente llegan y después dicen, significaba esto, chuta, parece que está mal. O sea, hay informes de la Corte Suprema, se les advirtió en sala, los propios senadores que estaban en contra dieron esos argumentos y ellos también dieron esos argumentos, Sergio Jara, ¿cómo están? A favor del proyecto. Hablemos un poquito de eso, ¿no? ¿En base a qué se vota esto? Hola, buenos días. Buen día. No son buenos días. Bueno, a la luz de los hechos, el debate está encendido con este proyecto de ley. Yo ayer vi la noticia, estuvimos revisando. Se trata de una moción. Moción se llama cuando la presentan parlamentarios, senadores en este caso, encabezados por el senador Chaguán, Kuchel, también Cruzco, que ayer hicieron una férrea defensa de este proyecto. Se trata de una moción de 21 páginas que presentaron en enero de 2025. El año pasado estuvo esto en el debate también, sin ir más lejos, recuerdan al diputado Mesa, ¿no? Que justificó de alguna manera la salida de personas que habían hecho violaciones o habían participado, ¿no?, de ese tipo de delitos. Después tuvo que, de alguna manera, salir del debate público, el diputado republicano, ¿no? Pero este proyecto, en su artículo 4 o en su punto 4 de 21 páginas, establece cuál es su motivación, te diría. Dice: el tiempo no se detuvo en el año 1973. Este es un proyecto de ley. Y así está escrito, digamos. El tiempo no se detuvo en el año 1973. Sin embargo, la ficción jurídica del secuestro permanente, es decir, los detenidos desaparecidos, ha permitido sostener de manera irracional e ilógica que los criminales militares de antaño, incluso hoy, presos, ancianos, enfermos o discapacitados, mantienen conductas contrarias a derecho. Bueno, ese es el corazón, digamos, ¿no? Cuando partes con eso, ahí vemos cuál es el objetivo real del proyecto. Claro, problema es en lo que va, o sea, el problema parte con esa idea, ahora porque tiene obviamente mucho que cuestionarse, pero cuando vemos a lo que llega, cómo se amplía a lo general, eso realmente cuesta poder entenderlo, Sergio. Te doy los puntos que establece en términos generales, digamos, porque hay dos temas, ¿no? Lo conversamos acá, el político de los detenidos desaparecidos y todo lo que impacta esto en la población penal en términos generales. Lo que hablaba recién Carlos, los ejemplos que se daban, hay varios. El asesino del tambor, el psicópata de alto hospicio, todas esas personas podrían quedar libres. Yo me leí. Bustamante tiene 60 años, en 10 años más sabe vivir. Exacto. Tiene perpetua. Exacto. Se acabó de perpetua. O es que hay un supuesto ahí, y acá me gustaría discutirlo con ustedes, que podrían salir antes. Por ejemplo, alguien que es condenado a los 79 años y su pena es de 10 años. Cumple un año de pena. Exacto. Y listo. Exacto. Y queda libre. Claro. Automáticamente. Tengo 79 años, para que me escuchen bien y me entiendan en la casa. Tengo 79 años. Soy condenado por crimen organizado. Por crimen organizado o por cualquier delito grave. Este conmuta delito grave.
Y de pronto tengo 79 años, me condenan a 20, a 10, qué sé yo, pero cumplo un año en la cárcel, ya tengo 80, puedo acceder a este beneficio. O sea, me puedo ir a la calle, ¿no? Entonces, eso es lo grave de este proyecto. Son 21 páginas, no tiene un procedimiento, y eso es lo que critica la Corte Suprema. Acá le voy a dar los 4 puntos que establece como principales. Son 4 artículos del proyecto. ¿Ya? Cada artículo tiene varios principios, que se yo dice. ¿A quién beneficia esto? Al interno, es decir, al preso, enfermo cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario por cualquier motivo le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica. Ahí. Es el primer punto. Paremos ahí porque yo creo que ese es el peor de todos. Enfermedad crónica. Para que se entienda, no hay edad en este supuesto. Claro. Esto es para cualquier edad. El preso, la edad que tenga, el delito que haya cometido. Claro, un violador de 20 años. Homicida. ¿Que tenga cáncer, por ejemplo? No, Sergio. es más básico, diabetes. Esa enfermedad es por la enfermedad crónica. Es enfermedad Crónica, eso es una no enfermedad es terminal. El asma. Claro, Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar, si decreta o dice tener una enfermedad crónica, él puede salir. No es que tenga una enfermedad terminal, o sea, una enfermedad crónica. O sea, ¿cómo es posible que un criminal de esta naturaleza, todo lo que hemos conocido de él, un asesino a sangre fría, homicidio reincidente, pero lógicamente, o sea, imagínate que tiene no solo el asesinato de Ámbar, sino asesinatos anteriores. Se descubrieron después otros más, ¿te recuerdas de los 90? Confesó 2 más. Sí, confesó 2 más. O sea, lleva 4 homicidios. Entonces, 4 homicidios. ¿A qué va a salir? Resulta que el hombre llega y dice, oye, ¿sabes que yo tengo una enfermedad crónica y puede salir de la cárcel con esta ley? Entonces, por eso te digo, aquí, mira, yo lo he dicho siempre y ayer me jugué por esta tesis, pero yo hoy día quiero ponerla en la mesa. Yo creo que la hipocresía de este país nos lleva a cuestiones que son aberrantes, estúpidas. Si quieres tener una ley para beneficiar, ¿no es cierto?, a los violadores de derechos humanos, ¿no es cierto?, de lesa humanidad que están en Punta Pesco o que tienen un carácter que le vamos a poner, ¿no es cierto?, todos los crímenes que ocurrieron en la dictadura, hazla directamente y derechamente y vótala si son mayoría y asúmelo. Y es lo que tenemos, y esa es la mayoría del Senado, y está bien. Pero empezar a disfrazar cosas, empezar a disfrazar que es humanitario, empezar a disfrazar que es todo, y terminar dejando en libertad a la Quintrala, si se aprueba el proyecto, al de alto hospicio, a parricidas, a violadores, a criminales, ¿no es cierto?, del crimen organizado. O sea, es una locura. Es esquizofrenia. ¿Por qué no ser honestos de una vez por todas? Y aquí estamos los 23 en este caso, no los 33. Los 23. Aquí estamos los 23 y a nosotros nos parece que esta gente, pucha, ya cumplió, está vieja, no sé todo, y queremos hacer un proyecto de ley humanitario para que se vayan para la casa. Mucha gente estará de acuerdo, gente no estará de acuerdo, tuitearán una cosa, otra, los menoscabarán, otros lo apoyarán, listo. Pero es una legislación en verdad, honesta. Pero en Chile estamos acostumbrados a disfrazar todo. Entonces aquí se mandan un número, ¿no es cierto? Empiezan a hacer una legislación que trae una pesca de arrastre para tratar de pasar piola, porque esa es la verdad, para tratar de pasar piola, y meten a Chile en un problema mayor. Y dejan a la ciudadanía estupefacta porque dice, oye, mañana, ¿cómo tú vayas a 10.000, 12.000 tipos que salgan a su casa, la estructura tiene para fiscalizarlos si van a estar en la casa? Ninguna. Ese violador va a estar en la casa, ese parricida va a estar en la casa. El señor Bustamante ha dado pruebas que si se va a una casa se queda en la casa como un tatita viendo tele. ¿O va a empezar a buscar otra víctima? ¿Y quién va a ser esa víctima? ¿Un niño vulnerable? Y todo para disfrazar una cuestión que ellos quieren hacer y en la que creen. Bueno, si creen tanto en eso, háganlo sinceramente, pues. Háganlo sinceramente, honestamente. Tengan los cojones, tengan la valentía de hacer las cosas como correspondan. No metan a todos los chilenos en un tremendo problema. En el problema además que más les duele. A todos los chilenos les duele, a todos nos duele el tema de la seguridad pública. A todos nos da miedo vivir en un país inseguro. Entonces, ¿cómo se dan el lujo de aprobar una ley así? Además, el Senado de la República. Increíble. Donde se supone que se hacían los filtros, donde las discusiones eran más elevadas, donde están los mejores más racionales.
Bueno, enfermedad crónica, para que Sí, lo sigamos dejemos con la- bien claro, perdón, sigamos con la Sergio. lista. No, es que dame un segundo Ya, para perdón. definir lo que es una enfermedad crónica. ya. Porque, claro, a veces uno cree una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, una enfermedad muy grave, y no necesariamente. Enfermedad crónica son afecciones de larga duración, generalmente 3 meses o más, progresión lenta y por lo general sin cura definitiva, que requieren atención médica continua y manejo del estilo de vida. Por ejemplo, la diabetes, lo mencionaba. O el Eso es asma. una enfermedad crónica. Por Hola, ejemplo, la hipertensión. Pero no tiene que ver necesariamente con una persona que está muriéndose, una persona no. que está grave, una persona que no puede estar en un recinto penal. Procedimentalmente esto, y yo leí el informe de la Corte Suprema también. Agrégale, Sergio, lo que dice Andrea, el tema de la discapacidad. Sí, acá está. Ayer Estamos escribía un tomándolo. señor en Twitter que lamentablemente no lo puedo tener aquí, pues, un señor en Twitter que trabaja en la cárcel viendo enfermos. La mayoría de los criminales del narco llegan con problemas de discapacidad porque le han baleado la espalda, Claro. porque lo dejan en una silla de ruedas, porque tienen un problema en una pierna, porque le llegó un balazo en la cadera. Con alguna Entonces, costilla, todo. claro. Entonces él decía, me pregunto si algún técnico les fue a decir a los senadores que al poner ese punto en la mesa están dejando en libertad a miles de peligrosísimos el criminales que siguen operando sin cojo, Se han el visto. silla de ruedas, Gente el sin silla de ruedas. pierna. Siguen operando, incluso operan dentro de la cárcel. Y esta persona decía, imagínense ahora operando así, pero desde la casa. Y en la casa no van a estar, estamos claros. ¿Que un porcentaje menor de sordera es considerado discapacidad? Bueno, y esa persona que no puede delinquir, por supuesto. Claro, pero lo que pone esta señora en la mesa, porque trabaja en la cárcel Sí, pues. y ve justamente ese espacio de la discapacidad, que muchos de los discapacitados que llegan no es porque tuvieron un accidente de tránsito, o porque tuvieron un problema de infancia. Una gran mayoría de los discapacitados que llegan por problemas de violencia de bandas rivales. Entonces llega un tipo que le balearon la espalda, la columna, pues llega en silla de ruedas. Llega otro tipo que le falta un brazo por un problema de llega otra persona. Entonces, Déjame darte un ejemplo con eso. Entonces- Mira. Libre con la Vamos, misma actividad. eso. Asesino de Jaime Solanes. ¿Se acuerdan de Jaime Solanes? Sí. El empresario que acá hemos conversado bastante porque está Quinta Normal. Caso de vinculado a Gibbons, ¿no? Gibbons, el ex cantante de Reggaeton Boys. Todavía, si ustedes han seguido esa noticia, no se encuentra el asesino material. O por lo menos todavía no se formaliza, ¿no? Sí. Al asesino material, porque en realidad ya lo encontraron, las pistas y las sospechas están sobre él. Ese asesino está en la cárcel por otro delito, o por otro homicidio, que es el homicidio del llamado Rey de Meix. Él fue quien proveyó las armas a la banda delictual que mató, asesinó al Rey de Meix. Bueno, antes de que eso pasara, antes de que cayera preso por eso, este tipo se involucró en el asesinato de Jaime Solanes. ¿Bien? Está en la cárcel ahora. Los informes a los que yo pude acceder, Andrea, Eduardo, son informes morfológicos. ¿Por qué? Porque el tipo tiene una discapacidad. Mira. Tiene una discapacidad este sujeto cojera. y lo que han hecho es hacer análisis morfológicos, es decir, de su morfología y en los datos, en las conclusiones de esos informes del laboratorio de carabineros que le hace entrega a la fiscalía los pone a disposición del juez, se le señala ahí que este sujeto tiene una discapacidad y que por eso lo han identificado. Bueno, eso que llevó a identificar un asesino o un homicida, también podría significarle hoy día un beneficio, un privilegio a propósito de este proyecto que, ojo, y pongamos las cosas en su lugar, está en primera instancia. Este es su primer trámite. Entró en la Comisión de Derechos Humanos en enero de 2025, pasó a discusión a la sala, en medio hubo un informe negativo de la Corte Suprema que ayer no fue tomado en cuenta. Que ayer no fue. Por ejemplo, la Corte Suprema se preguntaba y decía, ¿cuáles son aquellas enfermedades de salud mental que regula este proyecto y que le pueden permitir un privilegio a un preso? La ansiedad o una psicopatía o algo más. ¿Quién regula esto? ¿Quién establece esto? Claro. Es que ¿sabes qué, Sergio? Yo creo que, perdón, Carlos, esa es la trampa. Que creemos que como está en primer trámite y que a esto le queda mucho por avanzar y que va a ser depurado en el camino, esto no va a salir con lo medular, que es lo que se busca, el objetivo principal. Y eso es el cinismo del que apunta Julio. Finalmente uno dice, bueno, en el camino lo arreglarán. Bueno, pero ¿qué es lo que quieren siempre? ¿Qué es lo que han buscado siempre? Buscan justamente el traje a medida para la gente de Punta Peuco. Entonces al final volvemos a lo mismo y no hay sinceridad respecto al debate. No, totalmente. Oye, Sergio, y a propósito de que mencionabas el crimen de Jaime Solanes, yo transparento que soy el abogado de la familia de Jaime Solanes, bueno, el autor intelectual que está en prisión preventiva hoy día es una persona de 75 años, ¿no? Que podría también ser beneficiado por esta ley. Miguel Ángel, el hermano, ¿no? Y que lo primero que dijo la señora es que tenía problemas de salud. Es lo que se está discutiendo ahora. El cuñado.
hago la infidencia, ¿no es cierto? Conversé también anoche con la familia, ¿no es cierto? Transmitiéndole esta noticia. Lo mismo, o sea, pero ¿cómo va a ser posible esto? O sea, una persona que no se movió de su escritorio para cometer el crimen, ¿no es cierto? Fue a la casa de Given, sabemos, a planificar el crimen, puede terminar siendo beneficiado. Si estos son crímenes que no necesariamente tienes que estar en la calle, los puedes seguir cometiendo desde tu casa. Entonces, para las víctimas de todos estos crímenes, esto es tremendo. Esta noticia es un mazazo durísimo de decir, pero ¿cómo ante crímenes tan graves todo puede terminar finalmente en impunidad? Él tiene 75 años. Sí. Tiene 75 años y argumentó en las audiencias que han habido, las audiencias de formalización y las revisiones de las cautelares, una enfermedad también. Y lo sigue argumentando, porque mañana se aplica en la Corte de Santiago esto, y su argumento es su enfermedad. Es una enfermedad crónica, ¿no? Claro. Bueno, sigamos, porque mira, yo les decía, el interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario por cualquier motivo le impide recuperarse o tratarse adecuadamente su enfermedad crónica. Es decir, que no tengan una especie de hospital en la cárcel que sea adecuado para atender al enfermo, ¿no? Al interno. Y fíjate las palabras que se utilizan, ¿no? Que no se pueda tratar adecuadamente. Todos, pues. Acá todos. No se pueden tratar. Sinceremos. Si la lista es... Si una persona tiene una enfermedad, enorme. ¿usted cree que el mejor tratamiento lo va a tener en la cárcel? Por supuesto que no. Va a tener mejores tratamientos afuera. Y con ese argumento puedes recuperar tu libertad y irte a tu casa para atenderte adecuadamente afuera. Imagínate el recurso que van a ver. Pero además tiene que ver con la responsabilidad de todo ser humano, una responsabilidad de vida. O sea, tú estás en la cárcel por algo. O sea, si tú eres líder de una banda criminal, si tú asesinaste a alguien, si tú eres un sicario, tú estás en la cárcel por algo. ¿Ah? Lamentablemente ahí no está la clínica alemana atendiendo. No, pues claro. Entonces, también esta cuestión tenemos que hablarla sinceramente. O sea, si hay precariedad, todo bueno, es porque estás en medio de un sistema que llegaste porque tuviste un mal actuar y la sociedad ha buscado un camino. Nos hemos puesto de acuerdo no solamente como país, sino como humanidad para sancionar a las personas que están haciéndole daño a la sociedad. Estamos hablando de personas que le han hecho daño a la sociedad. Estamos hablando de un asesino serial como el de Alto Hospicio, la Quintrala. Estamos hablando de un sicario. Estamos hablando del psicópata del Tamo. Estamos hablando de gente que le ha hecho muchos daños a la sociedad. Entonces, de golpe y raja, como se dice, no podemos dar vuelta a todo lo que hemos construido por años.